Comenzamos ya con la parte de mercados. Hemos visto desde el equilibrio del consumidor, la visión de la oferta con la presentación de la teoría de la producción, estructura de costos, que me lleva a entender por qué la curva de demanda tiene pendiente negativa por un lado, la curva de oferta una pendiente positiva. Hemos hablado de equilibrios de mercado, la existencia de un excedente del productor y consumidor, si es que llegamos a ese equilibrio dejando jugar libremente a las fuerzas de mercado. El mercado entonces ha sido definido como el lugar de encuentro entre oferentes y demandantes de algo, recordando que existe esa oferta y demanda, la oferta, la demanda, el mercado como lugar de encuentro de ellos, y como decía recién, hay un equilibrio donde se da la intersección de la demanda con la oferta, más allá de los ejemplos numéricos que no voy a estar introduciendo en este momento. Lo que podemos entender es sí que si es que se da el equilibrio de mercado, estaremos maximizando tanto el excedente del consumidor como del productor. Ahora, así hablamos en general de mercados, y es lo visto hasta ahora. Ahora, no todos los mercados son iguales. La aplicación de la teoría o de las ideas de Smith y Ricardo no llevan al mismo mercado donde opera todos los días Coca-Cola o la Guay, o la empresa de celulares a la cual ustedes estén abonados. Lo que vamos a encontrar es que hay distintos tipos de mercados. A grandes rasgos, uno podría hacer una primera división y es los mercados de competencia perfecta y por otro lado los mercados de competencia imperfecta. Cuando hablamos de la competencia perfecta, podemos estar pensando en la aplicación en la práctica de las ideas de Smith y de Ricardo. Si lo llevamos a algo más moderno que pueda manejar, son las ideas liberales puestas en la práctica, que los mercados sean de una competencia perfecta. Irrestricta significa ningún tipo de restricción a las fuerzas del mercado. El dejar hacer, dejar pasar, propio de Smith, llevado a la realidad. Vamos a ver que son poquitos los mercados que pueden pensarse que están operando de esa manera. No por las regulaciones de los estados, por esto y lo otro, sino porque en el grueso de los casos que vamos a poder analizar, vamos a encontrarnos que no se dan los supuestos básicos del denominado modelo de competencia perfecta, que es la representación simplificada de algo tan ambiguo como el dejar hacer, dejar pasar. Y que en la práctica realmente existen los monopolios. Y por más que quiera combatir los monopolios y digan que está mal, etcétera, hay hasta monopolios que se llaman monopolios naturales. Y esa estructura de mercado va a coexistir con algún otro que sea de pocos oferentes que compiten interrelacionados entre sí y que distan también muchísimo de ser competencia perfecta, y estos van a ser los oligopolios. O tienen infinitas posibilidades de elegir entre compañías que les brinden el servicio de comunicación telefónica hoy en Rosario o dentro de Argentina o incluso a nivel mundial. Se van a encontrar que son 4 empresas, más algún otro sustituto. Y van a ver que los principios que vamos a ver propios del mercado oligopólico son los que corresponden a ese tipo de empresas, a ese mercado en particular, y no va a tener nada que ver con la competencia perfecta. E incluso, si hablamos de otra alternativa en mercado, nos vamos a encontrar que cuando vamos a un bar o cuando elegimos un club, elegimos una particular empresa o asociación, la forma jurídica que tenga, que es capaz de brindarnos un conjunto de servicios, ¿sí?, de bienes que podemos llegar a adquirir ahí, y que tiene una particularidad para nosotros tal que nos convierte en seguidores de esa empresa, en consumidores asiduos a los servicios o bienes de esa empresa, o, en el caso de un club, a tener una predilección por desempeñar todas nuestras actividades lúdicas, nuestras actividades de esparcimiento
en ese ámbito, en ese lugar, y no nos va a dar lo mismo ir a otro club dentro de Rosario. Entonces, ahí vamos a entender que estamos en un mercado de competencia monopolística, que no importa el precio que me cobren. Voy a preferir igual ir a ese lugar, salvo que ya no me brinde los servicios, los bienes que yo acostumbro a consumir ahí, y opte por otro oferente que en el corto plazo va a ser mi proveedor monopólico de sensaciones, de bienes, de lo que consiga asistiendo o consumiendo de ese proveedor, sea de bienes o de servicios. Es como que eligieron una marca de cerveza de las 300 que puede haber disponibles hoy en un local especializado en eso, y ustedes son fieles a una en particular. Eso es competencia monopolística. No les importa si sale 10 pesos más o 20 o menos que otra que es competible. Si no, todos compraríamos lo más barato. Y eso vamos a ver que es aplicable a la competencia perfecta, pero no a la competencia monopolística ni tampoco al oligopolio en su variante que veremos como heterogénea. Así como, aunque sea caro, no podremos prescindir de los servicios de una empresa que sea monopólica, porque justamente es eso, la única oferente de un bien o servicio en el mercado. Entonces termino en 3 minutos de hacer un raconto de las 4 estructuras de mercado que vamos a ver. Una, la de competencia perfecta. 3 abarcadas dentro del concepto amplio de competencia imperfecta, que en definitiva se define de esa manera como oposición a la perfección de la competencia perfecta. Entonces avancemos con la primera, salvo que alguno tenga alguna pregunta o alguna acotación que quiera realizar. Bien, si no hay ningún tipo de aporte, voy a continuar con lo que es la presentación de competencia perfecta. Como dije antes, es el mercado que surge de las ideas de libre cambio propuestas por Smith y va a ser modelizado luego por los autores neoclásicos. Recuerden que los neoclásicos sobre el final del siglo XIX le ponen matemáticas a todas las presentaciones teóricas que previamente se habían realizado, generándose la denominada síntesis neoclásica, y es todo el modelo que vimos previamente en la asignatura y que va a servir como herramienta para entender los tipos de mercados. Desde el óptimo del consumidor con las curvas de indiferencia, jerarquía presupuestaria, desde la función de producción neoclásica justamente con la estructura de costos, a la confrontación de oferta y demanda en un solo mercado como equilibrio marshalliano. Vamos a, en este momento, idealizar a las fuerzas de mercado, pensando en que la mano invisible de Smith son los precios que operan en el mercado generados libremente por la confrontación de la oferta y la demanda. Y son esos precios, las guías, los que direccionan a los recursos hacia la producción de aquellos bienes que van a ser rentables producir, dado que son los que satisfacen las necesidades de los agentes económicos, y cada uno, sean consumidores o sean empresarios, van a estar procurando sus propios objetivos egoístas, irracionales, y esto lo dije en alguna clase. Vamos a trabajar con el supuesto de básico homo economicus que está decidiendo en un mercado, sea del lado de la oferta o la demanda, todos están maximizando algo. El consumidor maximiza su nivel de bienestar, su utilidad, el productor maximiza sus beneficios. Todos van a tener conductas racionales. Este mercado en particular va a cumplir con un conjunto de supuestos que, como todo modelo corresponde, significan una simplificación muy artera de la realidad. Es reducir muchísimo la realidad a un conjunto de patrones de comportamientos o hechos que suceden en ese mercado y que definen a partir de esto las propias conductas de los jugadores de ese mercado.
Nosotros estamos, y esto es una acotación que no había hecho antes, definiendo a los mercados desde la oferta, y no es un tema menor. Yo cuando estoy hablando de mercados de competencia perfecta, lo estoy pensando desde el punto de vista de los oferentes que se corresponden con los supuestos de competencia perfecta, con una atomización de agentes económicos que son demandantes. Cuando presente todos los mercados de competencia perfecta va a suceder lo mismo. Cuando hablo de monopolio voy a decir, hay un solo oferente frente a una cantidad importante, millones de demandantes individuales. Siempre están los millones de demandantes individuales frente a distintas formas de oferentes, ¿sí? Los de competencia perfecta, que ahora voy a estar presentando los supuestos, y los de competencia imperfecta, que parten desde uno para el monopolio, algunos pocos para el oligopolio, o cientos compitiendo entre sí en el caso de la competencia monopolística. Para el caso particular de la competencia perfecta, lo que vamos a encontrar es que hay supuestos muy particulares. Uno, el que estaba presentando recién, el de la atomicidad. Vincúlenlo con átomo. Estoy hablando de una persona que es demasiado pequeña dentro de un mercado, sea este consumidor o una empresa del lado de la oferta, que es tan pequeño respecto al mercado que no es capaz con sus propias decisiones de alterar las condiciones del mercado. Cuando hablamos de atomización, entonces estoy hablando de una importancia relativa pequeña en términos de capacidad de poder alterar las condiciones del mercado con las acciones de un solo individuo. Si todos los individuos al unísono tomando una cierta decisión, por ejemplo, todos al mismo tiempo saliendo a comprar un cierto producto, por supuesto que van a hacer subir el precio del producto. Pero que uno solo salga a comprarlo o a venderlo más barato no va a cambiar las condiciones del mercado. Va a ser el mercado como representación de las decisiones de cientos de miles o millones de personas decidiendo por el lado de la compra o por el lado de la venta, el que va a estar mostrando que el precio ha subido o bajado. Ninguno de ustedes pensaría, aunque no es un mercado de competencia perfecta y vamos a ver por qué, pero quizás sea lo más similar para nosotros, el que porque salga a comprar $100, $10 o $2.000 va a hacer subir el precio del dólar en Argentina. Ahora, si todos los argentinos simultáneamente, por miedo al futuro, por el hecho que sea, por moda, por histérisis, por lo que sea, todos juntos tomamos nuestros pesos a partir del día de hoy y compramos por el medio que corresponda, por el canal oficial, por el dólar bolsa, por el dólar blue, por donde sea, o el mecanismo que podamos inventar, compramos dólares, seguramente el dólar va a terminar subiendo. Es la diferencia entre la decisión individual que no afecta a las condiciones del mercado y todos al mismo tiempo haciendo lo mismo, que sí representamos a la demanda del mercado y vamos a generar por un desplazamiento de la curva de demanda dada una cierta oferta que seguramente se contraería una suba en el precio del bien del mercado. En ese caso puede ser el dólar, o todos salimos a comprar al mismo tiempo mandarinas, es lo mismo. Después vendría un tema, el de la homogeneidad. ¿Qué es la homogeneidad? Que desde el punto de vista de los demandantes hay una indiferencia total respecto a quién es el oferente. No me importa quién me vende los dólares, para mí son billetes de $100, con tal que cumplan las características de seguridad que pueda reconocer, o lo cual implica que puedo dejar de lado los billetes que sean falsos. No me importa si me los vende Pedrito, Juan o José. El tema es a qué precio los compré y que me dé el billete que sea real y no uno falso. Ahí viene el tema de la homogeneidad. Todos los oferentes deben producir productos que son sustitutos muy cercanos entre sí, tan cercanos que sean oferentes, capaces de producir bienes que desde el punto de vista del consumidor son idénticos. Y ahí ya dejo de lado un montón de cosas, de bienes o servicios. La ropa queda fuera de lado, los autos quedan fuera de lado.
quedan fuera de lado los clubes, como yo he dicho antes, y también los bares. Entonces empiezo a darme cuenta que un montón de bienes con el supuesto de homogeneidad, definido a partir de la percepción del consumidor, no del oferente, del consumidor, que él perciba que los productos generados por distintos oferentes son idénticos entre sí, o sea que para él genere una posibilidad de sustitución perfecta entre ellos, la verdad es que me limita bastante. Son pocos los bienes que reúnen esas características. Y ahí aparecen, por ejemplo, en la práctica los commodities o las commodities, que por definición los mercados de commodities son de bienes que reúnen esta característica, la de homogeneidad. Si compro soja, no me importa si es de un campo de Entre Ríos, de tal lugar. En todo caso, existen determinadas condiciones de pureza en el camión que me trae la soja, que implica que pague un cierto precio por ella. Entonces se hará una verificación por medio de una extracción de muestras, se verá que no sea pura agua la que le dé peso al camión, que no sea tierra que esté colocada en distintos lugares para cumplir con el volumen, pero tengo un producto que no vale eso, o incluso que no hayan colocado soja de baja calidad en los lugares recónditos del camión. Por eso es que se hacen, cuando viene un camión, un muestreo de determinados lugares y si no, alguien sería millonario haciendo algo tan simple como poner dentro del camión soja de segunda que tiene un precio mucho menor que la soja que quizás estoy vendiendo y poner la parte superficial para que vean soja de primera. Compro soja de segunda, completo el camión con soja de primera y por 3/4 precio de un camión estoy vendiéndolo al 100% de su precio. Lo único que tengo que hacer es comprar soja, venderla, volver a comprar soja y venderla y así sucesivamente y me haría millonario. No sería algo recomendable porque al segundo camión, si pasó el primero, me van a descubrir que estoy llevando esto, dado que cuando después vertieron el contenido determinaron que había otro producto diferente al que me habían comprado. Entonces, la homogeneidad es bastante difícil de que se dé en la práctica, solamente determinados mercados reúnen estas características. Después vamos a otro que ya es más abstracto, quizás, el supuesto de la certidumbre perfecta. Que todos los agentes económicos conozcan todo lo que está sucediendo en el mercado. Son especie de omniscientes, ¿sí? Todo lo ven, todo lo sienten, significa eso. Bueno, la realidad es que también es muy difícil que nosotros conozcamos todas las condiciones del mercado, significa del lado de la oferta y la demanda continuamente. Y ahí me voy a reducir a que ya se reduce a los mercados de commodities electrónicos, donde se hace tradeo electrónico de este tipo de bienes, que son bienes realmente no de servicios. Entonces voy a encontrar que la certidumbre perfecta de saber todas las condiciones de oferta y demanda, cuáles son los oferentes, cuáles son los demandantes, cuál es el mejor precio al cual alguien está dispuesto a comprar y cuál es el precio más bajo al cual alguien está dispuesto a vender. Y es difícil saberlo simultáneamente por parte de cada agente económico si es que no tiene, hoy diríamos, una plataforma para poder acceder a esa información. Y ahí me voy a esos mercados organizados de capitales donde se negocian dólar contra euro, la soja como nombraba antes, el trigo y lugares en particular que operan como lugar de encuentro de oferentes y demandantes que terminan siendo plataformas online en donde se negocian esos productos. Sería muy fácil, llevándolo a algo mucho más moderno, conocer las condiciones del mercado de las criptomonedas que del mercado de Coca-Cola. Entonces la certidumbre perfecta limita más todavía la posibilidad de incluir dentro de los mercados de competencia perfecta a un montón de mercados por justamente la dificultad de que los agentes intervinientes en el mismo puedan saber cuáles son las condiciones, sea de oferta y demanda, de forma permanente. Y por último, la libertad de entrada y salida. Que cualquiera que quiera intervenir en el mercado comprando lo puede hacer, que cualquiera que quiera intervenir en el mercado vendiendo lo puede hacer, que haya una libertad
tanto para ingresar a comprar o para vender y salir del mercado, en el caso de los consumidores o los tenedores de ese bien. Y hay mercados en donde eso no tiene esa posibilidad, porque tengo restricciones legales para poder ingresar ahí. Y ahí me voy al dólar cuando hablaba de Argentina. Nunca podré hablar del mercado de competencia perfecta del dólar oficial, dado que no hay libertad de entrada para todos a ese mercado. Entonces, por lo menos ese mercado no sería de competencia perfecta. El mercado blue sí se acerca más al de competencia perfecta, porque hasta las alternativas bursátiles hoy tienen restricciones que desvirtúan las condiciones del mercado. Entonces me encontraría con que el único dólar que se podría acercar de alguna manera a la competencia perfecta sería el dólar marginal o ilegal en Argentina, el dólar blue, pero ahí tendría una dificultad también. ¿Cuál es la certidumbre perfecta? Entonces tendría que confiar en lo que dicen algunas plataformas sobre cuál es el valor del dólar blue. Veo 4 o 5 plataformas al mismo tiempo y tendría una referencia de eso. Ahora, el verdadero precio del activo, en ese caso el dólar, sería el que corresponde a cada transacción. Y quizás hoy durante las primeras 4 horas de este día, o sea, mejor dicho, del día desde las 10:30 en adelante, haya 100.000 o 200.000 transacciones que las cuales no vamos a tener la más mínima idea, salvo la nuestra o alguien que nos haya comentado que ha comprado o vendido dólares. Confiaría en un valor que alguien le publica y que nadie sabe realmente de dónde salió. Pero bueno, volviendo a los supuestos, estos son los supuestos del modelo de competencia perfecta. Queda la posibilidad de cada uno de ustedes de vincularlo con algo de la práctica que se les pueda ocurrir y pensar si ese modelo es aplicable a esa realidad práctica. Llévenlo si quieren a la universidad y se darían cuenta que es imposible que pensemos que el mercado de las universidades sea de competencia perfecta por una cuestión muy simple. No se da ya el primero, el de la atomicidad. No hay tantos oferentes como para que cada uno sea un átomo dentro del conjunto del mercado, dado que hay una cantidad muy finita de oferentes en cada carrera, licenciatura en comercialización. ¿Cuántos institutos, universidades dan la carrera, brindan el servicio de educación, brindando la carrera de licenciatura en comercialización hoy accesibles en Rosario? ¿Tienen idea? ¿Han hecho el relevamiento cuando quisieron definir el año pasado en qué universidad comenzaban? No. O sea que en Hay Paraguay dos, se creo, encontraban profe. lugares donde estudiar. Está en la UAI y en la UCEL, creo que se podía estudiar comercialización. O sea que estoy hablando de dos alternativas. Y Claro. marketing en la UCA. UCA 3. La atomicidad no se da, es un oligopolio. Rápidamente les diría, mercado de competencia imperfecta es un oligopolio ya por este supuesto. Si les diera idénticamente a todos lo mismo, estaría hablando de un producto idéntico, homogéneo desde el punto de vista del demandante, que son ustedes. Por algún motivo habrán ingresado acá. Algo les habrá parecido más conveniente que lo llevó a no elegir las otras dos opciones. Resultado, el de homogeneidad no se va a estar dando. Hasta incluso el de saber exactamente las condiciones reales de desempeño en este momento en cada carrera sería imposible para un alumno. Ni siquiera de qué está pasando exactamente en la facu, pero pongan que con Nicolás tienen acceso y pueden hablar de los cambios que vienen a futuro, presentes, esto y lo otro, todo lo que quieran. Sería muy difícil que sepan simultáneamente lo que está ocurriendo en las otras universidades. Hasta incluso sería difícil que una vez elegido hagan un salto, entonces no, el año que viene me lo curso en la UCA y después el otro me lo hago en la UCEL, para tener algún tipo de restricción, por lo menos de planes diferentes que les van a implicar tener que recursar otra vez una materia del primer año que no se dio acá, pero que se necesita allá, lo que sea, van a tener algunas limitaciones en lo que es el movimiento de entrada y salida, ni hablar del lado de la oferta, que es lo que estamos analizando, donde para ingresar un nuevo jugador en el mercado, no lo piensen desde el punto de vista pecuniario, lo piensen desde el punto de vista de las autorizaciones que se requieren.
porque es bastante serio que una institución pueda brindar una carrera universitaria, dado que requiere de por lo menos una estabilidad en lo edilicio, en lo profesional, en la disponibilidad de recursos humanos, en la capacidad de brindar servicios durante por lo menos los 4 años, que es toda una cursada entera, o 5 años de un conjunto de personas que eligen a esa institución para que les dé el servicio de educación. Resultado, no me puedo ir cuando quiera, tomé un compromiso. Si empecé con ustedes, por lo menos tengo que terminar con ustedes al final de la cursada. ¿Sabían eso? No es que alguien dice, ahora no me conviene ir a una universidad, me voy. No, empezaste, tenés el compromiso de terminar. Son todos planes a largo plazo los que uno debe realizar. A nivel institucional, para brindar un servicio de educación donde juega con varios años de formación de una persona que eligió a esa institución para su propia formación. ¿Sí? No puedo aplicar, pero para nada, los supuestos competencia perfecta en el caso universitario. Y ahí podríamos ir tomando distintos casos y veríamos dónde, por qué motivo, por qué todos los motivos, que es la no verificación de los supuestos, harían que no podemos decir que ese mercado es un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? Pero suponiendo que ese mercado de competencia se da y estamos hablando del mercado internacional del trigo, o el de la soja, o el dólar blue, el que quieran. Pero para llevarlo a alguien que tiene que producir, dejo al lado el del dólar y pensemos en el mercado de la soja. ¿Quién de los productores de soja de Argentina tiene la posibilidad de fijar el precio para la soja? Todos. Y acá viene un supuesto que algunos libros lo toman como uno de los supuestos propios del modelo, y la verdad es que es una consecuencia o supuesto a partir de definir conductas, pero hasta uno lo definiría como una consecuencia, algunos libros uno lo ve como una consecuencia del funcionamiento del mercado. Los oferentes toman como un dato al precio del mercado, no algo que ellos puedan modificar. El precio es el dato. Si lo llevo al dólar sería fácil. ¿A cuánto está el blue? A tanto. Ay, no me conviene vender. Uy, salgo a comprar esto y lo otro. Lo toman como un dato el precio del blue. El de la soja, el productor agropecuario dirá, uy, hoy estaba, uy, a la mañana escuchaba que estaba en 450 en Chicago. Bueno, a ver, movido por el tipo de cambio, ¿qué tipo de cambio me toman? Tal, pero multiplican por el valor, o sea, de ese dólar de tipo de cambio y le sacan retenciones, y eso implica cuánto me pagan a mí en pesos, y será el famoso precio de pizarra, o el que me da Cargill, Dreyfus, o el que llame, o en la cooperativa de la localidad. Estoy en Bombal, hay una cooperativa, y digo, ¿a cuánto me compran? Tengo 2 camiones para mandar a la venta, se los vendo a ustedes, ¿a cuánto me lo compran? Y me dice, mira, te pagamos, no sé cuánto será, 25.000 o 30.000 pesos la tonelada. El camión trae, ¿cuántas toneladas? 10 toneladas, vamos a multiplicar eso por 10 y eso es lo que te vamos a poder estar pagando. ¿Sí? Iba a decir, ¿me conviene o no me conviene? No va a estar diciendo, no, yo lo quiero a 35.000 la tonelada. No, no lo estamos pagando porque es el precio que está formado en Chicago y listo. Entonces me voy a encontrar que hay un mercado en donde se define un precio que es consecuencia de un montón de cosas, oferentes, demandantes, expectativas a futuro, los tipos de cambio, etcétera, de lo cual el oferente de 10 kilómetros al costado en Bombal de la cooperativa dice, me parece conveniente vender, no, punto, si está por bajar más, salgo a vender ahora. O en tal otro me dijeron, me pagan 2.000 pesos más, pero bueno, son 40 kilómetros más de camión, lo analizo y digo, no, prefiero venderlo acá, que tengo menos costo de transporte y me dan este dinero. Pensando en eso, en un producto como ese, voy a hacer una presentación de cómo se da la situación de equilibrio de corto plazo. Y acá utilizo la estructura de costos que llegué a presentar la semana pasada. Les dije que había un costo marginal, una curva de costos medios totales, y el costo medio total es el resultado de la suma de el costo variable y el costo fijo, dividido las cantidades, me daba costo variable medio y costo fijo medio. La distancia entre el costo variable y el costo medio total lo va a dar
el costo fijo medio. Esta distancia no sale de un repollo, sino que si el costo total es la suma de costo variable más costo fijo, bueno, el costo medio total, que es el costo total sobre la cantidad, será la suma del costo variable medio, o sea, del costo variable sobre la cantidad, más el costo fijo medio, o sea, el costo fijo sobre la cantidad. Lo repito de esta manera porque está quedando grabado. Si ven el video, pueden ir repasando todos estos conceptos. Ahora, como dije antes, el precio es un dato. Entonces, voy a simplificar este análisis. Voy a pasar a otra slide, pero pensando en este gráfico que están viendo acá. Vamos a pasar a este. Este de acá es el mismo, pero más simple. ¿Sí? Estoy hablando de, con la manito, acá lo voy a marcar, a este de acá. El precio que ven acá, que estoy marcando con la mano, una línea horizontal. Fíjense que dice precio igual ingreso marginal y es una línea horizontal. Sí está presentado la curva de costos marginal y la curva de costos medios totales, como están viendo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un mercado en donde hay una oferta y una demanda que se han intersectado, como lo hemos visto, la oferta dependiente positiva, la demanda dependiente negativa, que es el resultado de la sumatoria de todas las demandas individuales y la sumatoria de todas las ofertas individuales. Ahí se generó un precio. Entonces piensen que el mercado ese de oferta y demanda existe, ¿sí? Pero está atomizado todos los agentes que intervienen en el mismo, los oferentes y los demandantes. Entonces, lo que se ha dado es que, a ver, hasta incluso voy a graficar, aunque a pulso va a quedar medio feo, pero bueno, piensen que está este mercadito, voy a tratar de que la intersección se dé a este nivel de precios, donde hay una curva de demanda dependiente negativa, una curva de oferta dependiente positiva, se ha generado este precio de equilibrio, una cantidad de equilibrios, pero piensen que estos son millones de toneladas. Y ahora lo que queremos ver es, ¿qué sucede con una empresa representativa de este sector? Con ese productor agropecuario Bombal, que tiene que ver si gana o pierde plata haciendo este negocio. Entonces, él toma como dato este precio, el precio de equilibrio, él lo toma como un dato. Le viene dado, sale tanto la tonelada de soja convertida a pesos. Y dice, uy, por las retenciones, me dan nada más que esto. Bueno, pero ese es el precio. ¿Sí? A ese precio, dada su estructura, ¿qué es ese precio? Ahora voy a definir un segundo concepto. Ese precio es su ingreso marginal. ¿Qué es el ingreso marginal? El cambio del ingreso total por aumentar en 1 la cantidad que estoy vendiendo, que estoy produciendo y vendiendo. Entonces, si lo tomamos en toneladas, una tonelada más me implica que mi ingreso aumente en el valor de esa tonelada. Sean 20.000, 30.000 pesos, lo que sea. ¿Sí? Lo que voy a hacer es pensar un poquito, a ver, si yo vendo esta tonelada, me ingresa esta cantidad de dinero. ¿Me conviene o no vender? Producir primero y vender esa tonelada. Y lo que cualquiera de ustedes me podría decir es, ¿cuánto te costó generar esa tonelada? Y ahí aparece la importancia del concepto marginal. Y mira, la última unidad que yo voy a estar produciendo, pongámosle que tiene este costo. Vamos a partir de acá. Estoy en esta cantidad. En una cantidad que está por debajo de la que después vamos a ver de equilibrio. Una cantidad 1. Pero esta cantidad 1 tiene este costo marginal. El costo de producir esta última unidad es este. Mientras que la puedo vender a este valor. Es como si tuviera una choripanera y están vendiendo en la calle y dicen, cada choripán me sale producirlo 150 pesos. Por lo menos el último me salió eso. Y me los pagan a 300 pesos. ¿Les conviene venderlo o no? Y sí, produzco a 150 y vendo a 300. Ahora, el próximo le sale producirlo por H o por B 170 pesos. Dicen, ah, bueno, 170 pesos todavía es conveniente porque lo sigo vendiendo a 300 pesos. Ahora, si les digo, bueno, entonces aumenta la producción, pero ojo, no te vayas a cantidad 2. ¿Por qué? Porque si te vas a cantidad 2, esa cantidad, esa unidad,
te sale producirlo 450 pesos. Y vos estás vendiendo ¿a cuánto? A 300. O sea que producís a 450 para vender a 300. Estás perdiendo plata, no te conviene producir Q2. Llegar hasta Q2 como producción. Entonces, si estás en Q1, decís, producí más. Si estarías en Q2, dirías, no, pará, me sale 450, algo que vendo 300. Bajemos la producción. ¿Y hasta dónde se van a encontrar que hay incentivos para aumentar la producción? Hasta que la última unidad les salga exactamente lo mismo a lo cual la pueden vender. ¿Y hasta cuándo conviene disminuir la producción? Hasta exactamente ese mismo punto. Desde Q1, la recomendación va a decir aumentar la producción. Desde Q2, la recomendación va a decir bajar la producción. ¿Y dónde voy a estar en el equilibrio para el productor? En esta situación. Donde el costo marginal, el costo de producir la última unidad, sea igual al ingreso marginal. El ingreso obtenible a partir de vender la última unidad. Esa es la condición de equilibrio para la empresa representativa, ya sea en competencia perfecta, y vamos a ver que es válido para todos los distintos modelos que vamos a ver, monopolio, oligopolio y competencia monopolística, donde la empresa representativa siempre va a ser presentada a partir de su estructura de costos. Por eso les decía la otra semana, tenemos que ver costos, primero producción, porque van a ver que esta figurita, que era la curva de costo marginal, que alcanzaba desde en el mínimo a la curva de costos medio totales, va a ser la empresa cuando hagamos los análisis dentro de los mercados. No hay un grafiquito que diga empresa, es esto, el costo marginal, pendiente positiva, como representando a una estructura de costos que a medida que genero cada vez una unidad, a partir de un cierto punto, va a comenzar a ser más costoso, donde hubo, por supuesto, una imposibilidad de vender todas las unidades a su verdadero costo, por lo tanto tengo que estar introduciendo la idea de los costos medios. Yo esto lo había dicho la semana pasada, los costos medios, los costos promedios, ustedes no pueden cobrar realmente cada hamburguesa de acuerdo a cuánto les costó cada una, sino que ponen un cartelito y dicen, las hamburguesas salen tanto, y si me salió 150 o 170 o 280, yo lo estoy vendiendo a lo que dice ahí, a 300, ¿sí? Ahora, voy a volver, porque este gráfico queda muy chiquitito, a el gráfico anterior en un minuto. Lo único que voy a aprovecharlo es para mostrar eso que termino de decirles. Yo voy a vender todos a 300, ¿sí? Este puntito, pero tengo que fijarme cuánto me costaron todos y dividirlos de acuerdo a la cantidad que he producido. Entonces produje 50 hamburguesas, es más, 100 para hacerlo redondo. Bueno, 100 hamburguesas y una me salió 150, la otra 180, la otra 170, la otra 195, la otra 210. Bueno, ¿cuánto me costó todo eso? Entonces me siento y digo, ¿cuánto me costó todo este día produciendo las 100 hamburguesas? Desde el comienzo hasta el final del día. Costos fijos y costos variables. Porque sé que las 100 hamburguesas vendidas a 300 pesos, le agrego a los 300 los 100 pesos y me doy cuenta que me dio 30.000 pesos de facturación. Ahora me fijo, bueno, ¿cuánto gasté en todo lo que implica? Bueno, yo sé que gasté, no sé, en una 110, otro 150, en otro 195 y otras 250. En total gasté 20.000 pesos. Entonces yo sé cuál es el costo total, lo divido sobre 100 y sé que cada hamburguesa me salió 200 pesos y la vendí a 300. Ahí están los números ya más manejables. Por eso me voy a los valores medios, a los valores promedios. Y me encuentro que la curva de costos medios es esta otra curvita que está graficada acá, que es alcanzada en el mínimo por la curva de costo marginal. ¿Sí? Esta curva que estoy marcando acá. Y digo, ¿cuál es el costo medio de producir las 100 hamburguesas? Que sería este valor de acá. Bueno, el costo medio de producirlo fue este puntito de acá. Supongamos que acá dice
200. Y las vendí a 300. Alguno me va a decir, si es un purista del tema, che, pero las hamburguesas no son del mercado de competencia perfecta, seguro, es competencia monopolística. Sí, lo estoy usando para dar la explicación y que sea entendible por todos. En todo caso, será la tonelada de soja. Y diremos, ¿sabes qué? Cada tonelada me salió 20.000 pesos y la vendí a 30.000. Ya está, le pongo más ceros y listo, no se preocupe. El tema es la explicación, ¿sí? Y ahí voy a estar encontrándome que este empresario ganó, porque sería la diferencia, 100 por 100, 10.000 pesos por esta actividad. Y que de esa manera, de acuerdo a la situación de corto plazo que está enfrentando, está maximizando sus beneficios. O sea que ese empresario va a estar ofreciendo esas 100 unidades, sean 100 toneladas de soja, sean 100 hamburguesas, que va a estar gastando por cada uno, en el caso de las hamburguesas, 200 pesos, 20.000 pesos por cada tonelada en el caso de la soja, y que va a estar vendiendo a cada hamburguesa 300 pesos o 30.000 la tonelada de soja. En definitiva, serán números más menos, pero el gráfico sería exactamente el mismo. Y acá estaríamos con el equilibrio de corto plazo en competencia perfecta. Ahora, pueden suceder otras cosas. Puede ser que ese precio, y voy a ir hacia el gráfico anterior, que ese precio que estoy cobrando, o sea, el gráfico anterior, que de alguna manera yo podría aplicar a lo que termino de explicarles, es con el precio 3, donde esa área que había planteado recién sería esta. Disculpen que la línea no salió en forma horizontal, pero sería esta. Entonces, generé Q3, que eran las 100 hamburguesas o 100 toneladas de soja. Me fijo cuál es el costo medio de producir, a cuánto lo estoy vendiendo al precio 3. El costo medio será, haría una liñita más horizontal a ver si me sale mejor, acá, y toda esta área sería el beneficio, porque realmente acá tengo el costo medio de producir y acá tengo el precio que es igual al costo marginal, igual al ingreso marginal. Acá se dio la condición de óptimo en este punto, donde el costo marginal fue igual al ingreso marginal, que en este caso en particular, no es así en todos los mercados, el ingreso marginal es igual al precio, pero es el único mercado en donde inicialmente vamos a plantear que esto es así. Cuando vayamos ahora a monopolio, vamos a ver que no es ingreso marginal igual a precio. Ahora, esta es la situación que vimos recién y que volví a repetir en este gráfico. Puede ser que ese precio, recuerden que el oferente es tomador de precios, ahora sea precio 2. Ya no precio 3, sino el precio 2. Y que la condición de óptimo, costo marginal igual a ingreso marginal, se dé en este punto. El precio es igual al ingreso marginal, recuerden, esto lo dije hace un ratito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el aumento en el ingreso, el cambio en el ingreso debido a que vendo una unidad más. Y es el precio, soy tomador de precios, vendo una tonelada más a 30.000 pesos, es en lo que aumenta mi ingreso total. Costo igual a ingreso marginal en este punto, yo tengo que producir Q sub 2. ¿Cuál es el problema que estoy viendo? Que el costo de producir Q sub 2 por unidad está acá arriba, no abajo. Antes tenía el precio arriba, el costo abajo, ganaba plata. Acá tengo el precio acá abajo y el costo arriba. Resultado, estoy perdiendo plata por unidad. Esta área que voy a poder marcar ahora ya no es de ganancias, sino de pérdidas. Porque el costo medio de producir va a estar acá arriba. Costo medio 2 lo llamaría. Costo medio 2 va a estar acá arriba, mientras que el precio 2 está acá abajo. Vendo, supongamos que ahora ya el precio no es 30.000 pesos la tonelada de soja, sino que me está costando cada una como antes, 20.000 pesos la tonelada, pero me están ingresando 18.000 pesos. Y tengo que vender. Y la pregunta es, ¿sigo produciendo o no? Estoy en el corto plazo. Recuerden que el corto plazo es el periodo de tiempo en el cual uno de los factores permanece fijo. Tengo campo.
Si no hago nada con el campo, pierdo directamente el costo fijo. Si hago algo con el campo, la idea es cubrir la estructura de costos. No la cubro. Pero, ¿qué les dije hace unos minutos? Que la distancia entre la curva de costos medios y costos variables era el costo fijo. ¿Qué pasa si vendo a 18.000 algo que me cuesta 20.000 producir? Estoy perdiendo 2.000, por supuesto, por tonelada. Pero, si no llegara a producir, fíjense que mi costo variable de producir es este de acá. La distancia es el costo fijo medio de acá hasta acá. Yo lo que estoy diciendo es perdiendo plata, pero perdiendo menos que si la empresa estaría cerrada. O el campo estaría improductivo. Si el campo fuera improductivo, yo perdería todo el costo fijo por cantidad de costo fijo medio. Toda esta área perdería. Porque esta área de acá, de mis costos, es el costo variable. Divido cantidad, pero esto es mi costo variable. O sea que el costo fijo, a esa situación donde el precio es de 18 con un costo de 20 por unidad, bueno, esos 18 me hacen perder plata, pero mucho menos que estando cerrado. Supongamos justo fuera 10 y 10, ¿no? 10 de costo variable medio y 10 de costos fijos medios. Bueno, me hizo cubrir todo el costo variable, todo el trabajo incorporado en ese proceso productivo y una parte muy importante de los costos fijos. Después veré si la situación no se puede subsanar. En el largo plazo me voy, por supuesto. Pero estoy en el corto plazo, donde el capital es fijo. Estoy metido ahí y tengo ese activo. Lo vendo, me voy del mercado y ya está. Pero cuando pueda cambiar la cantidad de capital en esa actividad productiva, ya me fui a largo plazo y yo estoy dando solución de corto plazo. O sea que en esa situación, mientras que el precio esté por encima de el costo variable, y ahora les voy a decir qué costo variable, el costo variable mínimo, que se le llama punto de cierre, este puntito de acá, a mí me conviene, en casos como este de precios 2, producir y vender, dado que pierdo menos que estando cerrado. Este punto define el cierre o no de una actividad en el corto plazo. Si yo tengo un precio como el precio 3, precio 1, discúlpenme, me estaba confundiendo, el precio 1, este de acá abajo, lo marco acá solito, así se nota, el precio 1, fíjense qué sucede si llego a producir Q sub 1. Tengo un precio, supongamos que sean 5.000 pesos la tonelada, pero además la producción se ha reducido. Entonces me encuentro que el costo ya ni siquiera es 20 como antes, ahora es 25.000 la tonelada porque estoy trabajando menos cantidad, estoy produciendo menos cantidad. Hay más de costos fijos para distribuir en menos cantidad de toneladas. Ojo, entonces desincentivo al agro y les pongo menos ingresos que puedan percibir por más retención, etcétera, el agro me produce menos y le aumenta el costo de producir en vez de disminuir por producir menos. Le aumenta el costo de producir por tonelada, lo cual implica que el costo lo tiene por acá arriba, el costo medio 1, el costo de cada tonelada producida, mientras que el precio está por acá abajo. Supongamos que esto es 5 y ahora esto es 25. Producir para este productor implica no solo cubrir, discúlpeme, perder el costo fijo medio que sería esta distancia, el costo fijo medio, sino que además ni siquiera cubre los costos variables en que ha incurrido para generar esas toneladas. O sea, no paga el fertilizante, no paga el combustible que le tuvo que poner al tractor o a la máquina que tenga que utilizar para que trabaje el campo. Después del punto de cierre, el punto por el cual desde el mínimo alcanza la curva de costos marginal a la curva de costos variables medios, la empresa ve conveniente
si tiene un precio por debajo del precio de cierre, estar cerrado incluso en el corto plazo. No es competencia perfecta, pero el razonamiento sería esto. Si el año pasado tenían un bar y estaban con un contrato de alquiler recién generado o con cláusulas de indemnización para el propietario grandísimas, si es que dejaban de pagar el alquiler o rescindían el contrato, porque era una concesión, por ejemplo. Entonces justo las habían concesionado en un bar de la Municipalidad de Rosario. Un contrato de concesión implica una rescisión muy costosa para el concesionario. Lo que quizás podían negociar era, porque la pandemia lo pedía, estar cerrados, ¿sí? Y no cubrían o no incurrían en los costos de abrir y tener que pagar los sueldos al personal a pérdida. O comprar materia prima, quiere decir todos los bienes para poder elaborar comida por si tienen pedidos, a pérdida, dado que nadie pedía a nadie, por lo tanto tenían que terminar comiéndose los bienes para no tener que tirarlos. Hay situaciones en las cuales conviene estar más cerrando el negocio, aunque sea al corto plazo, y pagando el alquiler y nada más, y la estructura mínima legal necesaria, y no asumir todo el costo de producción si es que al precio que tengo que vender no cubro los costos medios, tal que ni siquiera llego a cubrir los costos variables. Pierdo todo el costo fijo y además el costo variable. Avanzo un poquito más y digo, bueno, ya entendí cómo es el equilibrio de corto plazo con tres situaciones. Una donde gano, precio 3. Una donde pierdo pero me mantengo abierto, precio 2. Y uno donde prefiero cerrar, aunque esté en el corto plazo, precio 1, esperar el largo plazo para, si no puedo reestructurar el negocio, salirme directamente. Seguramente precio 2 y precio 1 son situaciones de salida, salvo que sea una coyuntura muy particular la que me alejó de una situación como la del precio 3. El equilibrio que van a ver en el grueso de los gráficos, en cualquier lugar, gráficos, todo, de libros, era la situación del precio 3. Pero después generalmente hay una parte donde explican, para competencia perfecta, estas tres situaciones alternativas. Ahora, avanzando y para culminar ya con competencia perfecta, voy a ir a largo plazo. ¿Qué pasa? Porque dije, voy a hacer los ajustes necesarios cuando tenga la posibilidad de mover el capital. En precio 3, ojo, acá se está ganando plata. Es más, esto es un beneficio extraordinario. Lo normal en la economía es cubrir la estructura de costos, porque recuerden que si cubrió el costo medio total, estoy pagando al capital la tasa de interés y al trabajador el salario. Ahora, el capital acá está teniendo beneficios que van por encima de la tasa de interés. Eso era pagar acá, cubrir este costo. Acá estoy teniendo esta plata adicional, estas utilidades adicionales respecto a la tasa de interés promedio de mercado. ¿Saben qué va a pasar? La gente va a ser atraída, se va a ver atraída a los empresarios a invertir en ese sector porque se gana más plata que en el resto de la economía. De esta situación y esta, si no tengo posibilidades de transformarla, el tamaño de planta, el cambio de estructura de costos, lo que sea, la verdad es que me voy a ir. Acá es para irse. Pero esto es un llamador para que entren más empresas en este sector. En el largo plazo, entra o sale capital de acuerdo a las condiciones. Si son ventajosas en este sector, se gana mucha plata, vienen un montón a tener empresas similares. Entonces se llena pichincha de cervecerías. Hay gente que gana plata con el negocio textil, se invierte en el sector textil. Competencia perfecta para llevarlo a este caso, se ganó plata con la soja, mucho más campo se dedica a la producción de soja. Piensa en una oferta que comienza a expandirse, depende de la demanda, si el precio baja mucho o baja poco. Pero ¿qué va a suceder? Y voy a ir a este gráfico. Mientras que existan beneficios extraordinarios, piensen en un precio que permitía obtener esa situación de corto plazo como el precio 3, resulta que va a haber muchas empresas que van a estar atraídas. Si tomo un precio 3 por acá arriba, va a haber muchas empresas atraídas a entrar en el sector
porque el precio indicaba o permitía obtener un beneficio extraordinario. Ahora, si muchas empresas comienzan a ingresar porque hay ese beneficio extraordinario, el precio continuamente va a comenzar a bajar. ¿Y hasta dónde va a bajar? Que es a donde quiero llegar. Hasta que no haya posibilidad de lograr beneficios extraordinarios. Hasta que la situación de equilibrio a largo plazo se dé. Esta es una situación de equilibrio a largo plazo, una cantidad de equilibrio de largo plazo, en donde el precio sea igual al costo medio, o sea, el costo unitario de producción mínimo posible producir en ese sector. O sea, el precio va a seguir siendo igual al costo marginal, igual al ingreso marginal va a seguir siendo, pero vamos a llegar a que el precio sea igual al costo medio de producción, tanto de corto plazo, propio de una cierta planta, así como el de largo plazo. Significa, y es la idea, que no haya forma de producir en forma más barata ese bien, que sea la producción más eficiente posible. Cuando llegué a esa situación, llegué al equilibrio a largo plazo de la competencia perfecta. Es lo que veía Smith, que lleguemos a una situación en donde cada uno se especialice en producir lo que mejor sabía hacer. En definitiva, especializarse en aquello donde éramos los productores más baratos de ese bien. Y déjenme a mí, si soy el productor más barato, dedicarme a esa actividad. Que los otros hagan otras cosas donde sean ellos más eficientes. Que de esa manera vamos a permitir que todos disfrutemos de esa eficiencia mía en un sector, pero la de otro en otro sector, y todos accedamos a todos los bienes y servicios producidos por los productores más eficientes. Esa es una solución, guiados por la mano invisible, que como dije hace un rato, es el sistema de precios, y donde justamente se obtendrían para cada uno, primero el máximo beneficio, después ese beneficio se irá reduciendo, pero equiparándose a la rentabilidad promedio de la economía, y cada uno se va a ubicar en situaciones, en sectores donde en términos de rentabilidad no haya diferencias, porque donde haya una diferencia van a ingresar los capitales buscando esa diferencia de rentabilidad. ¿Sí? Entonces va a ser difícil mantener diferencias de rentabilidad porque la diferencia de rentabilidad es la señal para sacar capital del lugar donde no gane tanto a irme a ese sector donde se gane más. ¿Sí? Los consumidores van a ser también los grandes beneficiados porque van a poder adquirir los bienes producidos de la manera más eficiente en cada uno de los distintos sectores. Colorín colorado, ese es el equilibrio de largo plazo en competencia perfecta, que sería el mejor de los mundos posibles desde el punto de vista de los consumidores. En la práctica es muy, para no decir imposible, de lograr, dado que vivimos en un continuo corto plazo. Pero eso quedará para la discusión. Bueno, ahora primero dejo de grabar.